Me gusta mirarte de frente, sentirte de frente, tenerte frente a mí ahora que estoy en tu tangente. Ahora que desato sobre tu cabeza melodías largamente preparadas por mis dedos. Estás perdido en tus laberintos y enredado en tus espectros. Y tan mutilado estás que ni siquiera te das cuenta de que te queda una sola alternativa. La única. Algo así como una tregua en medio de tanta civilización. Dame la mano. Dame la mano. Vamos a inventar la música. Juguemos a las escondidas entre la niebla del humo, hasta que nuestro tren se detenga justamente en la estación de nuestra locura. Acá no pasaba nada. Y después vino el rock que empeoró las cosas. Hay que hablar del final de la Segunda Guerra Mundial y hay que pensar que en ese final de la Segunda Guerra Mundial se dieron varios factores que, podría decirse, aceleraron transformaciones sociales y culturales. Por eso el rock de los 50, por ejemplo, que aparece en Estados Unidos y luego se traslada a Inglaterra, Bill Haley, Elvis Presley. Si uno ve las imágenes, los jóvenes todavía no están emancipados culturalmente en forma completa, podría decirse. El joven aparece con saquitos y corbatas, por ejemplo, los músicos también, o sea, muy formales. Todavía aparece el contrabajo, las herencias del jazz y de las anteriores líneas musicales. What is that outfit playing up there? I don't know. It isn't boogie, it isn't jive, and it isn't swing. It's kind of all of them. Hey, sister, what do you call that exercise you get? It's rock and roll, brother, and we're rocking tonight. It's rock and roll. You say that you'll forgive me and say your love for me is true. Ese gran cambio de paradigma que se da y es un dominó que cae y nos llega a nosotros de alguna manera. Un pequeño movimiento de una minoría
que se sentía totalmente marginada de esta sociedad. Era algo gratificante, digamos. Era una cosa que introducía un poco de electricidad a todo, ¿no? Porque estamos hablando de época de bajoneante. Porque esta sociedad en aquel entonces, y todavía en algunos aspectos, era una sociedad muy autoritaria, castradora, discriminadora. Es decir, que entonces el rock era una cosa novedosa. Para mí fue un refugio, además, en algún momento, ¿viste? Esto es un quilombo. Avanti. El rock primero empezó siendo música de baile, al aire libre, en un club, por ejemplo, Unión Colón Gimnasia y Esgrima. Un amigo que tengo, le dije, loco, seguí poniendo esto, iba a los cumpleaños, seguí poniendo este tema, que a mí me gusta, que era Perro Feroz de Elvis Presley. Ahí empezó la cosa. Y yo no me movía del lado del tocadisco hasta que no me colocaba de nuevo, dejaba el cumpleaños de lado y seguía escuchando los discos de Elvis Presley. Y luego empezó a hacer música para ser escuchada. La vida hizo que me fuera a vivir a Estados Unidos y me enteré que había unos vagos que se llamaban Beatles, que eran 4 vaguitos que estaban cambiando mucho la música. Sabíamos de lo que pasaba de música en Europa, de los Beatles, de los Rolling, pero todo venía un poco a destiempo. Yo era durísimo para el inglés, decía Coca-Cola y no me entendían. Y me decía, loco, tenés que mirar televisión, mirá todo el día que se te mete en los oídos. Y yo miraba, no se me metía ni mierda. Mirando televisión, grandes pelotes porque llegaban 4 vaguitos ingleses, eran realmente una cosa grosa. Y cuando llegó el momento, como que se paró el país, loco, llegaron al aeropuerto de Kennedy y no había un hueco, loco, todo tapado de gente, chicos, chicas, todos pendejos, pendejas. Los Beatles que no sé si tanto bien me hicieron o tanto me cagaron, ¿viste? Porque después de eso te haces contestatario, te pones a buscar cosas, te pones a enfrentar con el mundo. Llegó la Beatlemanía y lo que tuvimos suerte de prendarnos de esa ola, llegamos hasta acá con todo el bagaje, lo que representaba. Todos los que estaban en DEM se iniciaron con toda gente del industrial. Lejos han quedado los tranvías a caballo y el uniforme marinero de la escuela. El siglo cruza su mitad embriagado en una vorágine de modernismo. Gente apresurada, pantalones vaqueros,
luces, música, ruido. El mundo no se reconoce en su transformación. Estos eran los Den antes de los Den. Ajá. Porque aquí está Tucci, Ajá. Jorge Núñez, estos son los dos cantantes que tuvo Den. Ajá. Este soy yo, y este es un baterista que compró el instrumento pero no sabía no sabía tocarlo, tocarlo. pero él lo aportó. Entonces conseguí un baterista que sí lo sabía tocar. Éramos tan pobres, ¿viste? No teníamos plata para comprar equipo, instrumentos. Nos arreglamos con lo que podíamos. Entramos a aprender guitarra. Yo sabía inglés algo. Empezamos a traducir la letra de los Beatles, a interesarnos por la letra de los Beatles. El primero que nos queríamos llamar eran los Rolling Blue Jeans. Pero eran los orígenes de Dem, o el conjunto Dem, como se llama. Comenzando ya a vivir. Sí, 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 tienes que sentir. ¿Te acordás de eso? I got the key to the highway. Pull on by the coast. I'm gonna walk this old highway until the back no more. I'm gonna ride. Long Tennis Club estaba igual como está ahora. Esa primera actuación que tuvimos, esa me acuerdo bien, porque caímos en medio de esa fiesta como si fuera una invasión alien. Nosotros estábamos vestidos igual, así, estábamos mimetizados. Y eran todos, qué sé yo, cajetillos, así, de vestidos largos. Y ellos estaban llegó mi compañera Santander de Batún. Y empezamos a sonar con el tema que fue California Sonó al Viento. All the leaves are brown, and the sky is gray, I did for a walk, on a winter's day, I'd be safe and warm. No tiene un carro esto. ¿Esto cómo se tiene un motor? Ay, y este no tiene carrete. ¿Hay una manera de ponerlo a foco? Ahí está, más. Un poquito más. Ahí. Pero yo vivo feliz, lejos de la falsedad. Eso es en el 75. En el periodo que yo dejé la escuela. Mi mamá, dejo la escuela, dejo la secundaria porque me voy a hacer música. Cada ensayo era, te imaginas, eran 2, 3 minutos cada tema, se llaman 4 o 5 horas, te imaginas, teníamos un repertorio infernal, tocábamos más o menos así, sonábamos, sin grandes baffles, te das cuenta que salía ahí, 2 baflecitos acá. No teníamos muchas cosas, pero teníamos muchas otras dentro y de ganas de hacer. Y con poquito hacíamos mucho.
Así no, maricón más feo. Dem, que formó parte del sello Mandioca, que es un sello mítico del rock argentino, de la independencia del rock argentino. Con el grupo Dem de Santa Fe estuvo. Sellos discográficos de Buenos Aires que venían a buscar bandas de Santa Fe para grabar. Desde España, desde Barcelona, viene un tipo y hace todo el recorrido, Buenos Aires, qué sé yo, hasta la casa de Horacio Zanorra, donde ensayábamos nosotros, en un bulincito, en una covacha. Era Jorge Álvarez. Queremos que ustedes vayan a Buenos Aires, les pago el hotel, les hago toda la presentación, pero tienen que cantar en castellano. Ahí está Vidarra, ¿lo ves Vidarra? Antes escuchábamos 342 veces un simple para sacar una frase. Las letras que no conseguíamos totalmente, las inventábamos nosotros, pero en inglés. Le dábamos un sentido, el sentido que nosotros queríamos darle a la letra. Después, cuando nos enterábamos de lo que era verdaderamente la letra original, decíamos, pero esta hay que volver. Ustedes tienen que grabar temas propios, cantar en castellano, bueno, está bien. Ya estábamos nosotros un poco acostumbrados a tocar y a interpretar. Y nos ayudaron un poco la gente que estaba ahí en el mismo estudio. Cuando grabábamos nosotros estaba grabando Buck Day Cuero. Ya amanece nuevamente. Este banco duro está. Éramos amigos además de Javier Martínez, de Claudio Gavi, de Alejandro Medina, porque intercambiábamos ideas de instrumentos y de todas esas cosas. Pero yo vivo feliz. Lejos de la falsedad. Se tocaba entero, se grababa con un micrófono, 2 micrófonos, se hacían 3, 4 tomas y chau, se terminó. Después te llamaban y ya está el disco, así era. Ahí nos pusimos más o menos en situación de donde estamos parados. Porque llegar a ver a Claudio Gavis tocando, todo lo que había recibido, todo el nivel que tenía, digamos, en interpretación. Y aparte de la creación de lo que era Manal en esa época. Además para nosotros eran nuestros ídolos, ¿viste? Una manera nueva de tocar la música blues en castellano, me sacó la cabeza. Y te ibas a un concierto y lo encontraba Javier Martínez cantando, ¿viste? Y decías, wow, me muero, ¿viste? Para que alguien te pueda amar, nada de eso es importante. El amor ya lo verás. Y fuimos al Teatro Coliseo, estuvo Manal, Box Day, y estuvimos nosotros y Los Brujos. Y ahí presentamos un par de temas ya nuestros, que creo que los únicos que fueron los únicos temas que grabamos.
gustaban los Rolling Stones y los Beatles y soñaba con esa música. Yo soñaba con las botitas, ¿viste? Con el look inglés, ¿viste? Yo decía, no puede ser, esto es fantástico. A mi mamá, que era modista, me hacía hacer, ¿viste? Con cuello alto, porque no las conseguía, ¿viste? Los pantalones me los gustaba todos, los vaqueros, ¿viste? Las botitas, me iba al zapateo y decía, ponen unos taquitos así, ¿viste? Saquito azul, pantalón gris. O saquito blanco, si eras petitero como yo, saquito blanco. Antes iba a la cancha, era totalmente gris, no se veía un color. Nosotros los colores los usábamos. Hot pants. Yo me acuerdo de las minifaldas que nosotros usábamos. Nos sentábamos en pelotas. Fuimos a buscar botas al puerto, esperábamos los barcos para comprar los Lee. Pero vos tenías un Lee, loco, y era tener una chapa acá. Entonces nos subíamos a los tapiales y nos arrastrábamos así en el tapial para que se gaste. Y nosotros les mostrábamos lo que era ser libre, que cada uno vestía como se le ocurría y que eso no significaba ser buena o mala persona, sino que la mercadería se apreciaba por el contenido y no por el envoltorio. Mundo Joven. Buena música, noticias, novedades y, en fin, todo lo que interesa a los jóvenes del mundo en que vivimos, que es en realidad un mundo joven. Y hay una explosión cultural que en Santa Fe arranca desde antes, ¿no? Antes había arrancado con el teatro independiente y en Santa Fe se prolonga en microgrupos de teatro en distintos lugares, en el mundo estudiantil, en el mundo joven, pero conviviendo con formas conservadoras, con los tradicionales bailes, formas que estaban muriendo y formas que nacían. Empezaba a buscar cosas nuevas, a buscar nuevas amistades, ¿viste? Digamos, la gente que era más o menos afín con el pensamiento tuyo. Vos descubrías cosas nuevas. La Galería Ross, por ejemplo, que era un lugar sumamente convocante. Todos íbamos ahí estaba el cine. Y aparte veíamos obras de aquel entonces totalmente transgresoras. Yo sabía que había mucho movimiento. Teatro de arte, mi café concert, el Galpón. Que era otro lugar fantástico y de una avanzada increíble. Ni Buenos Aires tenía 2 cineclubes con salas propias. El único era Santa Fe. 15 cines, 20 cines en Santa Fe, más cineclub y núcleo joven. Sí, porque los 2 cineclubes metían un montonazo de gente en las funciones. Ahora no pasa eso. Ahí me acuerdo que fui a ver poco antes de ir a Estados Unidos la Dolce Vita. Se decía como una onda así que aquí no se tenía noticia. Para mí que eso que fumaban era marihuana. ¿Te parece? Sí, a mí me dijeron que no sé qué todo. Cuando el cineclub funcionaba en la galería del Cine Chaplin, se empezaron a dar películas relacionadas con el mundo de la música y del rock. Ya se me pone la piel de gallina. Es decir, era una constante, era una movida. En otro aspecto más frívolo, si querés, vos no podías conseguir salir con una piba. Si vos no sabías hablar de política, si no sabías de cine, si no sabías de pintura, si no sabías de música, estaba frito, ¿eh? O sea, primero, gente del teatro. Luego vinieron la gente del cine, los plásticos y después algunos pensadores y literatos, que muchos de ellos después tuvieron que irse al exilio. Y no porque eran de la guerrilla, sino porque pensaban diferente. En esa época ya había muchos grupos aflorando acá en Santa Fe, una movida bastante grande. Muchos de esos grupos eran los que nos iban a ver a nosotros, digamos, a DEM en un principio.
ya empezaron a surgir los grupos que trataban de hacer algo diferente, ¿no? Que se separaban de la época del Club del Clan, por ejemplo. Organizaban sus encuentros en algún sótano convertido en un lugar musical, alguna confitería, alguna casa particular, digamos. Candy era un salón que estaba en Salta y la Cortada Bustamante. Había una puerta con una escalera hacia abajo que era el sótano de la chopería del Cabildo. Otro lugar que se llamaba Bambina, pero que yo prácticamente no fui porque era más para gente un poco más grande, era más tipo cabaret. Una confetería que estaba ahí en calle San Jerónimo y Mendoza. Creo que fue el primer boliche bailable que se hizo acá en Santa Fe. De ahí me acuerdo que había un grupo de muy buena calidad de música latina. Empecé a cantar unos temas ahí, habré tenido 16 años, 17. Y ya el grupo, el conjunto de ahí en el que estaba Tino Heiser. Y bueno, y el tipo me ofreció, habló con mis viejos, obviamente, por la edad, y eso, ser cantante de ese grupo. Entonces ahí hablé con él, con el Mono y con Carlitos Mérida, que fue el primer cantante de Los Bichos. Nos juntamos y ¿cómo enganchamos al Topo? Yo estaba por tomar un colectivo y bajan dos conocidos músicos y me dice, para un poquitito, dice, mirá, estamos por armar un grupo, ¿no querés sumarte? Chao, bueno, listo. Nos quedamos charlando un ratito ahí y ya estaba armado el grupo. Lo hablamos porque era el único que tenía más o menos una batería completa. Claro, tenía un redoblante, me acuerdo, un platillo y un bombo, nada más. Pero le pegaba bastante bien. Resulta que estaban los Bichos, que no eran todavía los Bichos de Candy, laburando en Candy. Entonces, el cantante de los Bichos en ese momento le gustaba lo que hacía la banda donde estaba yo, que hacían salsita y un latino melódico. Y a mí me empezó a gustar el rock y llegó un momento que hicimos un cambio, digamos. En tu mayoría eres oscuridad. Los primeros Bichos eran una cosa y los segundos, con Carlitos Giovanna pasaron a ser otra cosa totalmente distinta. Había que cambiar el repertorio. Con Los Bichos ya empezamos a hacer temas de Almendra, temas de Los Gatos. Y ahí entonces empezó, digamos, lo que puede llamarse la época importante de Bichos de Candy. Ese tono es. Ese es. Y ensayábamos un tiempo en la casa del Topo. Me acuerdo que ensayábamos hasta que se cansaban los viejos y nos sacaban cagando y nos íbamos a otro lado. Estábamos todo el día escuchando Beatles, algunas cosas de los Rolling también. Por ejemplo, teníamos una versión de Honky Tonk Woman. Fa, sol. ¿Seguro? Bueno, dale. En Candy vinieron los grupos que no te podés imaginar, los mejores. Vino Almendra, recuerdo que habían tenido problemas con sus equipos. Como nosotros teníamos ya instalado ahí el sonido, nos pidieron el sonido y obviamente no le íbamos a decir que no. Como empezamos a tocar enseguida en Candy y estábamos ahí todo el fin de semana. Nosotros tocábamos los sábados a la noche, que era parejero, de pareja. Los domingos hacíamos 2 veces, matiné y noche. Y íbamos sacando temas porque el público era prácticamente el mismo. Entonces teníamos que ir renovando el repertorio. Y un día me llamó Hugo Maggi
Me dice, mira, hay un concurso de rock, va a estar el Peixo, y si no querés venir para estar de jurado. Y me acuerdo que esa noche ganaron Bichos de Candy y Los Brujos de Paraná. Pero ese, digamos, primer festival, que podría llamarse primer festival en Santa Fe, lo ganamos nosotros y se lo ganamos a Los Brujos de Paraná, que era un grupazo que sonaba espectacular. Le gustó la versión de Oh Darling, Oh Cariño, y ahí nomás nos propusieron ir a grabarlo. Muchachos, ese mañana firman el contrato con Odeón y el miércoles graban. Primero íbamos y veníamos, hasta más o menos establecernos allá definitivamente. Ir a Buenos Aires y en 3 días tener un contrato con el sello de los Beatles, porque era Emi Odeón. Grabamos Oh Cariño y del otro lado grabamos un tema nuestro que sí, ya estaba compuesto. Y el tema de la cara B era un tema mío. O Cariño es que lo eligió el productor. Sí. Vendió muy bien, no fue hit de millones ni disco de oro tampoco, nada de eso, pero vendió y... Fue número 1 en venta en Odeón. Superamos a todos los monstruos en ventas, con ese simple. Nos vinieron a hacer una entrevista desde Brasil, llegaron a llamarnos los Beatles sudamericanos, nada que ver. No confundan, nosotros somos Bichos de Candy, ¿sí? Oh, qué triste ciudad tengo ante mí. No puedo creer que sea así, pues todo es muy gris. ¡Qué soledad! Las condiciones que se grababa en esos momentos, que son hoy insospechadas. Como era grabador de cinta, se graba el platillazo, se corta la cinta, se pone al revés. Entonces, lo que suena es el platillazo, digamos, que suena... Lo ponen al revés, entonces empieza... Para empezar, 2 canales, cinta abierta, no había otra cosa, y se hacían 4 tomas, 4 tracks. La primera para la base, segunda guitarra, batería, no se podía cantar, porque se grababa con los equipos, con un micrófono ahí. Aproveché y metí temas míos, que en realidad yo tenía la idea, lo laburábamos todo el tema. Y ya Carlito estaba componiendo de sí. Carlito tiene unos temas. Tu figura. Tu figura. Mil noches que volé sobre el nido aquel donde estabas tú. Imagen de miel con rayos de luz sobre el nido aquel donde estabas tú, sobre el nido aquel donde estabas hoy. 4 de mayo del 70, armamos los bolsos bien armados, subimos al auto y nos fuimos para allá a quedarnos. Estuvimos en el mismo hotel, estuvimos un mes, nos echaron por no pagar y por cocinar en la habitación. Qué triste fue volver hacia el lecho aquel y no estabas tú. Y la luna me dio tu imagen de miel con rayos de luz sobre el nido aquel donde estabas tú, sobre el nido
pero era muy en la línea Spinetta, digamos. Era lo de aquel momento. Terminó en octubre y sale el LP, para lo cual ya no estaba el tecladista, así que habíamos quedado 4. Claro, lo que pedía el sello era totalmente distinto. Hacer versiones chimpún, que era lo que daba el dinero. No tenía nada que ver una cosa con otra. Digo, mirá, yo no... O se hace cargo otro del sello, pero yo no quiero ir más, porque no. Y empezó así, se fueron unos amigos a España, y yo dije, mirá, loco, yo no voy. Y no fui. Sobre el nido aquel, ¿dónde estabas? Muchas gracias. Los Bichos de Candy. Épocas duras también, de no tener un mango para morfar. Yo me acuerdo de haber viajado en el colectivo con una caja de esas de masita de antes, la que tenían el vidrio redondo, llena de comestibles. Mis abuelos vivían muy cerca, digamos a unas 5 o 6 cuadras. Y en esa malaria, mi abuelo, me acuerdo, mi abuela cocinaba un guiso en una cacerola así, en su casa, y lo mandaba al abuelo, venía, lo traía en una bolsa así calentito. Cuando llegaba el abuelo, los vagos se tiraban de cabeza el guiso. Un día me despierto a las 4 de la mañana, estaba Carlito con los ojos así inyectados en sangre, con el papelito escribiendo la letra, e iba componiendo. A las 4 en mi reloj, con mi viola canto el sol. Y la Pelo lo llamaba al sonido de lo que era Santa Fe Paraná, el sonido Paraná. Decían, por ejemplo, Bichos de Candy pertenecientes al sonido Paraná. Un sonido que está pegando mucho en el incipiente rock argentino, qué sé yo. Es decir, estaba muy bien considerado. Se presentó en Candy con una gran fiesta donde vino Tulio de Roses, Gianfranco Pagliaro. Esta es en plena actuación, el día de la fiesta de presentación del disco. Todos juntos con Alma Pura. Hemos tocado en festivales de rock, en el Baires, el Buenos Aires Rock. Una vez nos contrató Austral para venir a tocar acá. Y nos trajo en avión y nos llevó en avión. Íbamos mucho a Mar del Plata también. Gustó ahí la banda también. Y después toda la gira esa que te digo que hicimos por Mendoza, San Juan. Son 40 años y en una grabación que rozaba el directo. Que en esa época se hacían recitales, pero era con premio. Y ese tema salió segundo, Mujer sin vida, y el primero lo ganó Pedro y Pablo con La Marcha de la Broma. Mujer que caminas tan sola y terminas perdida. Te ves en espejos extraños la imagen perdida. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día. Tus ojos se llenan de luz en tu noche de día. Se nublan, se abren, se cierran en la loca bebida. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día.
se llenan de luz en tu noche de día. Se nublan, se abren, se cierran en la loca bebida. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día. Mujer que te ríes o lloras y te ganas el día. Te ganas el día y te ganas el día y te ganas el día y te ganas el día. Salgamos a sorprender la noche en cada campanario. Dibujemos con la voz 2 travesías en el cielo. Hagamos un gran fuego en este claro y sentémonos allí muy cerca, para estar al menos un instante en paz. En algún lugar, alguien nos espera desde siempre. Vamos, vení, vengan. Vamos, corre, qué sé yo, no sé. Que no te importe tropezar y caer. Total, yo estoy a tu lado para levantarte. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Porque aquel momento era un momento de cambio de la juventud, de ruptura de la juventud. Algunos dispararon para la política, otros dispararon para formas de ruptura no politizadas, digamos. Pero en definitiva, era un quiebre sociocultural. Ahí fue movimiento, ahí encarnó, digamos. Pasaban muchas cosas. Lo que pasó en Francia en el 68, nosotros no teníamos internet al toque, pero nos enterábamos. Si ustedes hubieran visto lo que era la ciudad, lo que era el muchacho en los 50, a lo que fue en los 60, vos no podías creerlo. Del 69 en particular en adelante, la juventud sí gana la calle, yo diría, hasta te diría que en mayor medida que los obreros. Y fueron todas revoluciones originadas por gente joven, porque son revoluciones sociales que empiezan en las universidades. Entonces, por ejemplo, uno podía ver que los jóvenes que militaban en política ganaban la calle, ganaban Boulevard, ganaban el Comodoro Universitario, que eran los lugares de expresión, circulaban por San Martín, que era el lugar donde se manifestaba. Vivíamos con constantes golpes militares, caían los gobiernos y progresivamente además iba formando una idea de que la militancia consistía en hacer la revolución. Los grandes grupos políticos que lideraron, por ejemplo, la lucha armada,
tuvieron en Santa Fe, en particular Montonero, uno de sus lugares de nacimiento, digamos, ¿no? Que luego se fusionan para dar lugar a ese movimiento más bien de alcance nacional. Y habíamos algunos que decíamos que no, que la militancia pasaba por pensar bien qué era lo que había que hacer, y éramos considerados pajeros intelectuales, pequeños burgueses. Todo el mundo teníamos ganas de cambiar el mundo. En un bar, el Melipal se llamaba, que estaba en la peatonal ahí frente a la cortada Falucho. Hacia arriba de una galería, que se dividía en dos, ese Melipal. Hacia el lado sur estábamos los rockeros y del lado norte los militantes. Como muy acartonado, siempre prejuicio de si se viste así o si tiene el pelo así o si lee tal y cual, en algo debe andar, algo raro tiene. O es puto o es comunista. Era una época que no solo en la Verdú, sino que en espacios abiertos y en cines se hacían festivales con gente de Buenos Aires. Aquí se inventó el showmanal. Y ya había movimiento de filmación, como se llama, el instituto. Entonces eran reportajes y filmaciones. Y era una cosa muy linda, muy fuerte, era todo nuevo. Rock, música. Los festivales monstruos, que eran los que hacíamos en el Cine Moderno, en el Cine Mayo, en el Parque Garay, en el anfiteatro del Parque del Sur. Y si alguien tiene más datos, esto no sé si nos conviene esto, pero si alguien tuviera más datos de la Verdú, preguntarle, porque vos sabés que le pasa a todo el mundo. Cuando en el año 67 se inaugura el puente a la Verdú, se saca la primer balsa, que era la balsa que cruzaba el Colastiné, ahí la isla Verdú, para el joven, pasa a ser un lugar de picnic de primavera. Y empezaron a conquistar la isla. El festival ese que se hizo en la isla Verdú partió de la base de los curas nuestros, ¿no? Todos seguimos discutiendo si era un poquito más allá, un poquito más acá, pero este era el lugar. Lo que pasa es que toda la geografía se modificó totalmente. Antes era una ruta chiquitita, ahora tenemos esta doble vía, pero acá yo creo que acá empezó la utopía y los sueños. Se estaba viviendo un destape general, cultural, y eso era lo más valioso para nosotros, ¿no? Éramos un grupo de gente muy divertida, teníamos muchas ganas de pasar la noche, la música fue fantástica, pero bueno, el armado del escenario, fuimos partícipes de toda esa parte que fue muy de entre casa, pero era fantástico. Este fue, digamos, en América o en la Argentina, el primero, donde pasaron muchísimos grupos de rock en 2 días. La Pelo vino a sacar fotos aquí al Festival de la Isla Verdú. En la tapa de esa revista estaba el flautista, Jan Anders, y hacen una nota que decía algo así como que los santafesinos ya tienen su isla de Guay, y ahí estoy yo en la foto esa, y está Pololo, que era un referente como el líder, entre comillas, de lo que serían los Herangel americanos, ¿no? Sí, que era una isla, que había viento, que había un escenario. No era Woodstock, viste eso, no era evidentemente. Y había gente, no había mucha gente.
Era una cosa muy extraña verlo a Todos los Locos. Bueno, porque había mucho también de snobismo reflejado con lo que se había visto en Gusto. En un lugar así, donde yo creo que no había policía, porque ni siquiera la policía, ¿no? Estábamos todos tan contentos, fue una cosa muy agradable. Hay un festival de estos tarados hippies, entonces se han volcado, pienso yo, el domingo a venir más que había muchos autos. Nadie teníamos autos lo que estábamos acá. Pero era medio una locura. Necesitamos electricidad para que funcionen las cosas, necesitamos un escenario, necesitamos baños, porque si hay gente. Si bien el sonido no estaba preparado para un predio así al aire libre, porque en realidad hay que tener en cuenta que en esa época el sonido era bastante rudimentario. Lográbamos tocar, ¿viste? Lográbamos expresar, la gente escuchaba, era todo un universo increíble. Cuando terminó, que habrá terminado 5 de la tarde, 6 de la tarde, todos haciendo dedo, fue muy, muy, muy lindo. Baja un poco para atrás y decimos, ¿cómo hacemos para buscar la música? ¿Viste? La buscábamos en el río, la buscábamos acá, la buscábamos caminando por San Martín. Primero, ruido de los ómnibus, qué sé yo, con los rumores que había en nuestra ciudad. Se hizo un festival, un mega festival de grupos de rock. Toca Blossom en lo que era el cine moderno. Yo decía, estos vagos, ¿cómo puede ser? Porque tienen una ondina Led Zeppelin en algunos temas, y Led Zeppelin acá no. Yo lo conocí en Estados Unidos, pero acá que yo supiera. Descubrí una chica que cantaba muy bien, que era en ese tiempo era mi novia. Queríamos experimentar los sonidos. Hay un trompetista, lo vas a ver. Aunque Blossom significa florecimiento, digamos que le buscamos una parte más romántica, porque aparte sonaba bien y en ese momento siempre se elegían nombres en inglés. Nos gustaba la rítmica soul, Wilson Pickett, estábamos ya metidos más para la música negra. Fuimos a grabar algo a Buenos Aires, creo, en RCA Víctor. Eso cuando fuimos a grabar a Buenos Aires. Qué buenas son. ¿Y el DP también cantaba? Sí, él hacía voces, cantaba. No, yo no tengo la grabación. Qué lindo cantaba Mónica, además le sobraba aire. Yo la veía en algunos altos que se iba a la mierda. La primera vez real que yo salí a decir acá estoy yo fue con el grupo Blossom. Empezó a sonar el tema, creo que era American Woman. Como no me voy a olvidar en mi vida, porque me tuvieron que empujar para que salga a cantar. Me empecé a desabotonar todo el max tapado que tenía y me quedé con una minifalda cortita así. Esto es Santa Fe, chicos, y se sabía que iba a haber una mujer. Y había mucha gente que me conocía ya, pero de todos modos no me habían visto nunca arriba de un escenario hacer eso. Por ahí más de una vez he dicho, para mí era la Janis Joplin del Ubajay, ¿no? Una del Ubajay, del litoral, sí.
En esa época estaba, ya te nombre, Estaño, Alquitrán, por ejemplo. Ya empezaba a tocar Slender Grass Group. Slender Grass Group sonaba fonéticamente parecido a Spencer Davis Group. La parte inicial de lo que iba a ser Alma Pura y de lo que después se transforma en Virgen. Esta es una foto que nos sacó el hermano de Miguel. Estábamos en la playa en Guadalupe. ¿Este es Miguel? Este es Miguel, Cato Lobotti, Mario Mercado, Hugo Zimmerman y yo. Había que buscar a un cantante. ¿Quién lo trae? Mario Mercado lo trae, que lo conocía a Miguel de integrar el coro del Cura Catena. Sí. Trabajaban juntos ahí en la parroquia y... Y es como que dijo, te voy a traer, o les voy a traer un vago que la rompe. Y dicho y hecho, fue así. Componían juntos. Nos han dicho que sí, una canción que se usa aún todavía. Es así. A la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia, por la fe y el amor. Es así. Sí. Tuvieron la posibilidad primero Bichos de Candy de grabar en Odeón. Nosotros éramos la banda soporte. Estaban los productores de Odeón ahí y nos vieron y dijeron, no, ustedes también tienen que venir a grabar. ¿Te imaginas? Esa fue la noche más feliz de nuestra vida. Y uno de las cláusulas nos pedían que nos pongamos un nombre en español. Elegimos Alma Virgen, mirá lo que te estoy diciendo. Y teníamos la opción de Alma Pura. Y al final lo presentamos allá, les pareció bien Alma Pura y quedó Alma Pura. Y Alma Pura arranca en el año 60 sonaba muy bien, sonaba muy bien. Vidarra tenía un tecladito, un pianito italiano que le sacaba un... 69, sí, 68. Habíamos mejorado mucho el sonido, habíamos comprado equipo y lo que pasa es que coincidió justamente cuando salen todos los nuevos sonidos del rock. Por ejemplo, Led Zeppelin. Y había una banda que nosotros hacíamos mucho repertorio que se llamaba Three Dog Night. Crazy Elephant, una banda americana. Santana, pues, totalmente nuevo, una cosa... Porque después empezamos con los Who, algunos temas de Faces, y los reversionábamos, digamos, no los hacíamos exactamente igual, porque había bandas que no tenían teclado, entonces yo tenía que inventarle un teclado. Gente que nos seguía a nosotros muy de cerca dice, che, ese tema, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿De dónde? ¿Quién es el intérprete? Nosotros queríamos tocar de todo, ¿viste? Todo nos gustaba todo. Y después las otras va, una de entrada de guitarra y segunda y tercera son las tuyas. ¿Entendés? Vas a reiterar todas las veces los bloques iguales. En 68 yo empiezo a hacer un programa en LT10, Encuentro de Medianoche, porque empezaba la medianoche. Mucho sol, mucho todo eso. En el 70 digo, no, yo voy a hacer un programa con la música de rock. Yo escuchaba a Enzo Vergesio, progresivo, a las 12 de la noche me llevaba la radio portátil chiquita a la cama, que yo el otro día tenía que ir al Colegio Nacional. Toda la nueva música aquí, en esto que llamamos progresivo. Progresivo fue el primer programa de rock
que hubo en Santa Fe. Entraban al estudio y se sentaban todos alrededor en el suelo para escuchar el programa en vivo. Todos los locos con unas mechas, ¿sí? Porque como yo pasaba toda esa música que muchos no la conocían, pues ya te digo, ahí se descubrió King Crimson y Genesis. Calculo yo que estábamos las 24 horas con la música. Salía a las 3 de la tarde o 4 de la tarde de trabajar, iba a mi casa, me lavaba los dientes y me iba a ensayar a los de Horacio. Ahí le rompíamos la siesta a todo el barrio. Que quería pasar al frente tenía que hacer covers, porque si hacías temas propios por ahí a la gente le costaba mucho más el aprenderla. En cambio, cuando ya tenías el oído preparado para oír algo, le gustaba verlo hecho por gente de acá, le gustaba y lo apoyaba. Había mucha sanata por parte de todos los que cantábamos, sobre todo inglés, ¿viste? Porque era todo por fonética, un poco de sanata y un poquito que sabía, ¿viste? Mezclábamos todo y la cuestión era salir al ruedo y hacerlo con toda la fuerza del mundo. Y vos veías que terminaba todo el mundo haciendo así, entonces habíamos logrado el cometido. Mi banda favorita era Bichos de Candy. No significaba que no me gustara ir a ver Alma Pura, Den, todos me gustaban. En todos esos años 70 sobre todo, no había para nada esa cosa de, no, yo esto no lo escucho porque no es mi onda, o no es de mi palo. Íbamos a todos los recitales. Y después con Alma Pura lo vi en el anfiteatro, lo vi en algún boliche, en Cashba. Verlo en boliches era otra cosa, porque era un lugar reducido, todos uno arriba del otro tocando, ¿viste? Íbamos a ver a Pastoral. Eran dos pelotudos que cantaban las canciones que eran para... Ya se había, digamos, separado definitivamente lo que era el beat y el rock. Y empecé a ver que esa gente se sentía identificada con una nueva literatura, con un nuevo teatro independiente, con un nuevo cine. El nuevo cine norteamericano que después no volvió a ser algo así como lo fue en aquel entonces, ¿no?
Y con el tema de las drogas también era todo un despertar nuevo porque nadie sabía nada. Entonces todo eran muchas pastillas y alguien traía y el otro contaba. Porque en Buenos Aires se fumaba. Acá no se fumaba. La gente de teatro traía, los de cine, y un porro te duraba un mes, más o menos. Y después re, mi, la. Ya estamos incursionando en componer temas en español porque ya estaban acá surgiendo bandas como Almendra. Miguel por el lado de la letra y Horacio por el lado de la música. Yo colaboraba con ellos también, pero máximamente eran ellos. Así que nosotros ya en el 70 ya empezamos a componer y a querer hacer letras, canciones. Bueno, chao, flaco, nos vemos. Estuvimos viviendo con Alma Pura un tiempo en Buenos Aires, pero fue muy difícil, porque trabajábamos y no nos pagaban. Había un tren que iba de Santa Fe a Buenos Aires, el equipaje lo cargábamos todo en el tren. Tuvimos que bajarnos a Rosario porque nos alcanzó para llegar hasta Rosario. El primer disco fueron 2 covers, Vehículo, Vehicle, que era de I2 March, y el tema La fábrica de agujas de Shanghái, que era de Traffic. Y después en el segundo disco que hicimos, uno que estaba primero en Inglaterra, el productor nos dijo, tenemos que sacarlo aquí en Argentina, porque la banda esa no la podemos editar por ahora, pero allá va primero, así que graben ese disco. Se llama Everybody creo que. Y del otro lado le pusimos un tema nuestro ya. Se vendió muchísimo a nivel nacional, digamos. Bueno, era un poco la onda Santana y hacer algo en castellano y nuestro. Y bueno, y salió un día ese tema y bueno, me dijeron tenés que cantar vos. La canté yo. Vivir es presente. La decisión al comienzo de qué hacer, pues llegamos hasta ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué grabamos? Seguimos la onda que teníamos nosotros, es decir, rock, nada comercial, digamos, o vendemos el alma del diablo y nos damos vuelta. Y nos mantuvimos en la nuestra, dentro de las posibilidades, porque el sello también necesitaba hacer su negocio. Nada, grabar en un estudio de ese tipo era fantástico. Y no solamente grabamos esos 8 temas que se editaron, grabamos como 20 y pico de temas. Lo que pasa es que no se editó ese material. Eso quedó en Odeón y Odeón no existe más. Una vez participamos de una presentación en Palermo. Esa noche actuaba un grupo de Foundation, un grupo inglés, que eran unos negros increíbles. Hicimos Summertime Blue de Who y lo cantaba Miguel. Y entonces empieza a revolear el micrófono así, a tirarlo para arriba. Y todos los fotógrafos corriendo. Ahí abajo del escenario a sacarle fotos, ¿viste? Sol y la mayor, sí. Sí, después. Nos dijeron, hagan un cover y un tema de ustedes, pero tiene que ser en inglés. Y la letra la terminó de redondear en el viaje. Me acuerdo que viajábamos en tren y él iba escribiendo la letra ahí en el tren.
En esos días había estado escuchando un tema de Jimi Hendrix que en un comienzo hace chaca chaca, angle, dice él, ¿no? Entonces yo le digo, Miguel, eso está fantástico. Cuando comienza el tema después del riff, vos tenés que decir angle. Wakantanka, great spirit of the sun, source of all life, creative in violence, pleasure, and pain, which then takes life to sustain life, continuing the eternal cycle of life and death. I stand humble and obedient before you. Make me worthy. Entré a un grupo con Miguel Bertolino y con Rubén Tucci. Hicimos Wakantanka. Un grupo vocal con guitarras acústicas y cosas acústicas. Nunca escuchaste Wakantanka, porque Miguel Bertolino estaba ocupado con toda la onda nativa, de los indios. Digamos, de lo que se trata es todo esto, que es el drama humano, cómo repercutía en él creando ese tipo de canciones. Pasamos de la época rock, al tipo de música rock country, country rock, Crosby, Stills and Nash. Ya en ese tiempo trataba de abrir la batería. Entonces tenía un bombo, un par de congas, el bombo legüero, un platillo, el Charles.
Pero él ya había descubierto algo. Y entonces era esta cosa, ¿viste? Las grandes fábricas que venían destruyendo el mundo, la tierra. Y él era dibujante, y dibujaba y pintaba. Entonces veía el futuro que se avecinaba con malas ondas. Y había que luchar, y el rock, y la libertad, y todas las cosas lindas. Que Virgen surge en Santa Fe como un seleccionado de músicos, porque venían de Bichos de Candy, de Den y de Alma Pura, nada menos. Las tres bandas emblemáticas, digamos, se juntaron en ese grupo, ¿no? No, es un mensaje de texto. Nosotros en Barro, que en Buenos Aires, con Alma Pura, tocamos el tema indio que se llamaba. Virgen surgió por indio. Habíamos hecho una onda con temas nuestros, pero con la fuerza de Deep Purple, una cosa así. Me gustó la propuesta, pero aparte porque eran ya temas, eran todos los temas de la ópera indio, que ya tenía otra cosa. Ya todo el mundo quería hacer un trabajo conceptual, o sea, tipo ópera o lo que sea, que por ejemplo los Who en Inglaterra habían sacado Tommy, y así lo emularon varias bandas de Estados Unidos e Inglaterra. Yes, Crimson, Genesis. Inclusive de Argentina, Box Day, emulándolo, sacó la Biblia. Le dije yo a Miguel, ponete a escribir. Y bueno, no tenía brava para escribir, así que empezó a escribir. Tengo los primeros manuscritos. Todo esto es prácticamente indio. Todo esto son ensayos de cuando hicimos indio. Todo escritos, todo de cuadernos, todo que íbamos cambiando cosas. Acá están los originales, mirá. Acá está la letra de él, ¿ves? Vidarra siempre le hacía un retoquecito, siempre cambiaba una frase, siempre cambiaba un ritmo, cortaba acá, pegaba allá y bueno. En estos temas que son expresión pura, canten un pedazo cada uno, no encimen la voz cantando lo mismo. En indio que va el mango, el taco, el rock and roll, el nombre, no, sí. Canten frases, decía por ejemplo. Que dejen las historias. Que dejen las historias, que caigan sus mentes y no levanten sus flores, los canteros, que son ustedes, descansaron la tierra de arañar la piel ajena. ¿Qué tal? Everybody, like your hair. Ya hace mucho que está acá. Yo me quedé rica. Esto también está un poco retrasado. ¿Ah, sí? Toda la cintura. Ven. Ah, sí, acá echan agua, ¿eh? ¡Ah, la pelota! Ya está volteado, sí. 4. Cuervo. Estás perdido en los laberintos y enredado de tus espectros, y tan confundido estás que ni siquiera te das cuenta que es una... Así empieza la poesía de Indio. Primer presentación de Indio completa la hicimos en Esperanza, como un ensayo. Y a los 15 días o algo así, o al mes, lo presentamos acá en el Teatro Municipal de Santa Fe. La obra tenía varios personajes. El indio era Miguel y, digamos, el más jodido era yo. Pedro, el bajista, que cantaba muy bien, hacía de otros personajes de indio. Yo hacía también un par de personajes. Y Rogati también ayudaba con coros y demás.
letra estaba cargada de cosas, de mensajes ante el desprecio del conquistador a toda la cultura indígena, pero dado de una manera muy especial, muy lírica. Y aparte de la reivindicación del aborigen, del verdadero dueño de esta tierra, el aborigen, que le quitaron la tierra y le impusieron una religión en contra de su voluntad y lo masacraron. Una la guitarra que haga el riff, pero la otra que haga los acordes nada más. Ajá. ¿Entendés? Que haga la base. Down, 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 down. Acordejita. Bom, bom, bom. ¿Me parece o no? ¿Vos? Siempre, todas las vueltas hacemos 2 veces y vamos al corte, ¿ok? Siéntate a mi mesa a comer carne fresca. Siéntate a mi mesa a comer carne fresca. Ojos que dan muerte, adorable cuerpo. Estoy seguro que lloraste amargamente. Cuando te gritaron asesino, no llores más. Pero en aquel momento vos ibas a ver a Virgen y marcaba una diferencia de sonido tan grande con el resto de los chicos de Santa Fe que hacían música, que era realmente notable. Lava tus manos sucias de sangre y siéntate en la mesa del hombre. Ojos que dan muerte, adorable cuervo. A tocar al Barrock 72 y el día que fuimos se suspendió por lluvia. Libre cuervo, pecado de la creación, ha llegado el día de reír. Y cuando Virgen llevó la obra Indio al Teatro Municipal, destaqué eso, que por primera vez en nuestro primer coliseo entraba la música maldita, la música eléctrica, que era un triunfo.
acuerdo que cuando abrió Indio, él salió como de una especie como de embrión, ¿no? Que se partía, se abría todo eso y él aparecía, ¿viste? Casi desnudo. Que eso lo hacía Peter Gabriel con Genesis. ¿Dónde estás que no te siento? Quizás Aparecía muy Roger Daltrey con esas mangas que cuelgan esos flecos. Encontramos atrás en el teatro unas ropas raras. Yo me puse una que era del Principito, justo me quedaba, y un sombrero con una pluma. Por supuesto, toqué 3 temas de la segunda parte, toqué así, tiré todo el día y me quedé en cuero. ¿dónde estás que no te siento? Quizás arrugado en una silla. Quizás asfixiado en el cemento. Después de cada uno de esos conciertos prácticamente terminábamos disueltos. ¿Por qué? Y porque habíamos estado trabajando un año toda la semana para ese día, nada más. Creo que Virgen, si hubiera sacado el disco, en ese momento le pasaba el trapo a todos los que habían en Buenos Aires, en cuanto a rock sinfónico, ¿no? También en esa época nos jugamos bastante yendo allá a donde atiende Dios y ni bola. De esa formación de Virgen con Miguel, que fue la última, porque después en marzo, el 24 de marzo de 75, Miguel fallece en el accidente ferroviario ahí en Paraná. Él escribe una historia de marzo. Él fallece en marzo. Después dice el tren de la locura, fallece en un accidente de tren. Dice, una serie de datos, de puntuaciones ahí que... Y esta versión que Miguel, gente que lo vio, empezó a caminar cuando el tren iba llegando a Paraná, a caminar de vagón en vagón hacia adelante. Que además coincide con lo que con el tiempo pensé. Miguel iba buscando su pasaje a su mundo, digamos. Como que él sabía o se veía así, ¿viste? Por eso te digo, no sé qué pensar todavía. Y mi papá estaba arreglando la moto junto con Oscar, padrino de la Jessy, que es muy amigo de ellos dos. Sí. Y mi tío todavía no había llegado aún, hacia un día ya del accidente, y entonces le dijo a mi padrino, vamos a buscar acompañarme a Paraná. Y en realidad, bueno, sí, Oscar lo reconoce por la ropa. Sí. Nadie podía creerlo en Santa Fe. Nadie. Parece que tenía 23 años. Tengo un amigo que uno parece eterno, que te queda así una referencia de Santa Fe, además con la música, con toda la onda. Nos dolió tremendamente a todos y hasta hoy. Igual. Entonces vino un tiempo medio gris en ese aspecto y después se puso oscuro del todo cuando vino el tío Videla, que esto fue al año, donde lo que empezó a ocurrir hizo que esta ciudad, como el país entero, se convirtiera en una especie de pesadilla. No ves la mañana queriendo salir.
del espacio brutal de los días. Es curioso que nosotros no lo conocimos, ninguna de las dos, pero siempre fue el tío Miguel y siempre estuvo presente. No sé si hubo otro en Argentina en esa época que hiciera lo mismo que Miguel. Y donde estuvo Bertolino, todos íbamos a verlo, ¿no? En cierto modo, los relatos nos constituyen, te direccionan y te apuntalan. Gran poeta del rock y sobre todo un tipo en escena impresionante. En una catarata, digamos, de desenfreno total, lo veíamos que estaba escribiendo. Estos son textos de él, ¿ves que escribía por todos lados? Esta es letra de él. Ensayos de diseños de Virgen. Un tipo completo que me acercaba a niveles sensibles que uno vive. Y entrábamos al Doria, al baño del Doria, y salíamos más contentos que la mierda. Era divino, boludo. Entonces la caminata por San Martín tenía otro color. Aparte del talento, del genio, que eso es el nivel de ser de cada uno. Porque vos podés saber mucho y no llegás a representar, pero él lo era en esencia. Por eso te digo, hay pequeñas cosas que tiene escritas que a la larga te das cuenta. Mirá lo que era esto, era una síntesis. Una síntesis. Vamos, en serio. Ya nada puede demorar tus pasos. Ya no hay esquinas para morir de frío. En este valle no duermen los extraños. Yo soy un espectador de lujo.
quiero aclarar esto, no quiero mitificar sobre décadas, porque se tiende a inflar ciertas cosas, uno vive esta época y lo otro, bueno, sí, se pueden aprender algunas cosas de ahí también. Vivir anclado en los recuerdos es, por lo menos es un error. No recordar es un pecado. Hubo tal cambio en los 60, tal cambio. Una base sólida se crece y aquello fue una base sólida para futuras generaciones. Es como que necesitábamos eso, ese destape, eso tenía que darse. Era una época loca, podía ser loco libremente. Que uno se pone a pensar y fueron 10 años donde se hizo un montón de cosas. Y la música, por lo general, hace cambiar, modifica conductas y te saca de la pasividad a lo mejor en la que estás y te lleva a abrir tu corazón, ¿viste? Y todo lo que se hacía, uno tenía que participar, estar ahí, aunque no fuera de la especialidad de uno. Te estoy hablando en el plano de la creación artística, pero también hablo de la actividad política o del pensamiento. Los conciertos se llenaban, nunca había problema de nada de esto, de policía, de esto, de nada, todo perfecto, era lindo, era brillante, era energía pura, fuerte, todo bien. ¿Qué estamos viviendo? Decían, boom, boom. El rock nos parió, el rock nos dio vida. Jamás voy a dejar de reconocer que tuve la suerte de nacer con esa generación. Nos llenábamos entre nosotros, nos alimentábamos de ese mundo de ángeles, de cosas que pasaban en Santa Fe. Tengo que rebobinar, ¿viste? Pero todo eso no sé cuándo exactamente, pero lo viví. En algún momento. Entre 1960 y 1989. No me acuerdo ahora.
Ah, ahora me acuerdo. Llegamos a una situación que no me acuerdo bien. Era... ¿Por qué llegamos a eso? Yo no me puedo acordar del año. Eso fue en el... no. Probablemente haya sido... no me acuerdo. Creo que en la época del 65. O no sé cuándo. Que... Yo no me acuerdo. No me acuerdo más de quién tocó. ¿Qué viste? Se endureció el disco rígido. No lloro por ese pasado, ¿eh? No vivo con la nostalgia y diciendo, no. Ya lo viví, lo disfruté. Ahora otra cosa. Por eso siempre espero de ustedes otra cosa diferente. Y mejor todavía. Estoy esperando.